Vamos a Mateo capítulo 13 esta noche. Estamos los domingos por la noche estudiando los milagros y parábolas y espero que han aprendido mucho sobre estos versículos. Jesucristo aquí en la tierra estaba empezando a los 30 años y estaba en la tierra en su ministerio, viajando a diferentes lugares, predicando, enseñando, haciendo milagros. Sabemos que durante ese tiempo muchos conocían quién él era, pero más se levantaban los milagros que Jesús estaba haciendo y aún quitó en el principio a propósito de la razón en cual él realmente estaba aquí para predicar el reino del Señor y pues muchos lo seguían, iba a cada lugar. Aún dice la Biblia que Jesús iba a otros lugares más no tan común para que la gente no podía saber dónde estaba, para evitar tantas gentes, la multitud esté siguiéndole, pero como quiera, una persona iba y hablaba, Jesús estaba en esa casa y venían las personas, se seguían y Jesús sanaba, Jesús hacía milagros y nos encontramos aquí en este estudio yendo en orden desde el primer milagro que Jesús hizo. Estamos mezclando ahí en orden los milagros y las parábolas. Nos encontramos ahora con 8 parábolas juntos. Antes que Él siga con los milagros, Él tomó tiempo para enseñar a esta multitud. Recuerda que en este tiempo de las parábolas, Jesús enseñaba a la multitud, que fueron los que le seguían a Él, también los discípulos. Interesante que cuando Jesús compartía estas parábolas, no le explicaba el significado a la multitud, pero después, en unos días o quizás en la noche, él después compartía con los discípulos el significado de cada parábola. Aún vemos como esta noche ellos no pedían explicación de algunas parábolas, que nos deja a nosotros tratar de averiguar qué es el propósito, el significado de esta enseñanza. Recuerda que cuando Jesús enseñaba una parábola, siempre usaba algo de esta tierra con una enseñanza espiritual. Vemos en las últimas semanas, estamos hablando de semillas, usaba cosas que ellos conocían, los discípulos, la multitud, que Jesús podía usar para después revelar o enseñar o dar una enseñanza espiritual a ellos. Y vemos que la semilla es algo que Él está usando en esos últimos parábolas. Si nosotros Jesús estaba aquí ahora en la tierra y estaba dando parábolas, en vez de quizás la semilla de mostaza, usa la semilla de mango, pero el propósito es usar algo que nosotros conocemos. Quizás dice, los que tienen iPhones, pues iPhone es como ¿verdad? Aquí en ese sentido el reino de Dios, y Él va a usar estos dos, algo que conocemos, compararlo con algo que quiere enseñar. Pero en ese tiempo no tenían celulares. No creo que Pablo estaba viajando llamando el Uber para llevarle a los lugares. Ellos caminaban mucho y millas. Es interesante que a veces nosotros nos quejamos para guiar en un carro ni una milla a llegar a la iglesia, y en esos tiempos caminaban millas y millas a llegar aún a ver a Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir a otro lugar para escuchar la palabra, verdad? No importa cuántas millas y gasolina, pero estamos dispuestos para ir. Y aún hoy en día tengo amigos en África que es misionero, y muchos de ellos caminan 25 millas a la iglesia. Ellos después tienen un almuerzo y ellos se quedan ahí todo el día
Porque si yo voy a caminar 25 millas, yo no quiero que el servicio sea 1 hora, ¿verdad? Y yo quiero que realmente recibir, ¿verdad?, de la iglesia, de la predicación y quedarme ahí todo el día. Después, en el final, una vez que mi cuerpo está tranquilo y puedo caminar otro 25 millas. Quizás tú no entiendes cuánto es 25 millas. Ve afuera y camina 1 milla y para que tú veas 25 millas es un viaje largo. Pero una vez que tú caminas 25 millas constantemente, ¿qué pasa? Pues los 25 millas no parece tan largo, ¿verdad? Isaías camina por todo el pueblo, ya todos le conocen por ahí. Dice, yo vi tu hijo acá caminando en Aguadilla. Dice, ¿cómo llegó a Aguadilla? No tanto, ¿verdad? Pero llega hasta allá donde está Sam's Club, a un lugar donde va para jugar y hacer cosas que le encanta hacer. Oh, no Sam's Club, es Walgreens ahí. Walgreens, sí. El Walgreens de acá donde está se me dio que más. ¿Cómo se llama ese hardware store allá? Oh, National. ¿Cómo está National ahí? Y camina por ahí. Isaías, ve al correo y búscame lo que está en el correo y camina como si nada, ¿verdad? Y tú preguntas a Alex. Alex camina mucho también, camina hasta la Adventista allá arriba y para él no es nada. Pero si yo empiezo a caminar, ya a mitad de camino estoy huffing y puffing, ¿verdad? Y si Edwin, no sé cuánto tú puedes, si tú puedes caminar a tu casa. Sí, camino de la casa al carro. De la casa al carro. Pero si un día te toca caminar, una emergencia, tú vas a caminarlo, ¿verdad? Pero ese tiempo obviamente ellos caminaban mucho para ver al Señor y ojalá que nosotros estamos dispuestos para hacer todo posible para llegar a los servicios. Yo sé que estoy hablando al coro, significa que estoy hablando a los fieles de la iglesia que vienen a la iglesia, pero los que están viendo el video que no vienen quizás a animarle a venir a todo servicio y aprovechar este tiempo. Ya en muchas iglesias los servicios domingo por la noche y aún somos una de las iglesias pocos, bien poco, aún quizá coloco otra que tiene un servicio de oración en otro día en la semana. Mayormente lo hacen el miércoles y toman un tiempo en el final para orar y nosotros tomamos ese día completa o por la noche a las 7 y aún es devocional, pero estamos pasando 1 hora orando y gran bendición. Eso es algo que empezamos antes que yo estaba aquí, ¿verdad? Y yo creo que el Señor ha bendecido grandemente porque nuestra iglesia pasa tiempo orando y hay mucho poder en la oración y vamos a seguir fiel en eso. Mateo capítulo 13, quiero leer estos 3 versículos, se pueden mantener sentados, después voy a orar y entregar este tiempo al Señor y solamente vamos a estar mirando esta parábola que es solamente un versículo. Aunque nosotros vamos a leer versículos 34 y 35 y versículos 34 y 35, Mateo está hablando en esos versículos, solamente dando un detalle sobre las parábolas. Okay? Está poniendo algo en cómo Jesús está enseñando y hablando de todas las parábolas, pero quiero compartir estos 2 versículos y añadirla en nuestro estudio esta noche, como solamente tenemos un versículo. Pero versículo 33 es el único versículo que tiene que ver con la levadura y vamos a estar mirando eso y unos ejemplos. Mateo capítulo 13, versículo 33 al versículo 35 dice, versículo 33, otra palabra les dijo. No es la primera vez que nosotros vemos esa frase, aún las palabras anterior empezó en esta manera, dejándonos saber que es una nueva parábola, es algo nuevo, es una continuación. Otra parábola significa que habían otros antes y está siguiendo con estas parábolas. Cuando se termine esta sección, después entramos a otro milagro. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer
y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Señor, ahora que vamos a entrar en esta parábola, solamente un versículo, ayúdanos a entender y disfrutar estos minutos que vamos a estar mirando esta parábola en orden desde el principio de tu ministerio hasta el final. Y Señor, que tú nos ayudes a entender. Yo sé que muchos de estos parábolas hay diferentes opiniones y hay diferentes pensamientos en el significado, porque tú no compartes exactamente lo que significa esa parábola, pero ayúdanos a mirar el contexto para tratar de entender lo que está compartiendo con la multitud y los discípulos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a disfrutar este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Este estudio de milagros y parábolas, estamos ahora en parábola, la levadura, se llama esta parábola, es un versículo, solamente versículo 33, donde encontramos esta parábola, pero también en el final vamos solamente a mirar versículo 34 y 35 para ver algo, un detalle que Mateo menciona hablando sobre estas parábolas completas. Pero cuando hablamos sobre levadura, yo sé que muchos conocen que es una levadura, pero quiero que sepa que es un organismo vivo, podemos decir hongo, que provoca cambios. Aún algo pequeño, muchos lo usan para hacer pan y queremos ver el significado de esta levadura en esta parábola. Sabemos que la levadura puede hacer que un trozo de masa se eleve hasta convertirse en pan. Muchos les encanta el pan, pues los puertorriqueños comen mucho pan. Esta tarde estaba comprando pan, siempre Ada, que yo le busco cada mañana y los domingos por la mañana y le llevo para su casa, siempre para a comprar pan. Y cuando va a la panadería, por la mañana, por la tarde, yo creo que todo el día, siempre están comprando pan. Nunca me voy a olvidar cuando estaba Huracán María, la panadería aquí, Ricomini, era el único lugar abierto y la fila estaba largo hacia afuera, solamente para comer pan, ¿verdad? Y pan es tan bueno. También levadura puede fermentar líquidos en el alcohol, o puede causar aún infecciones dolorosas en el cuerpo de nosotros. Vemos levadura en panadero, pan. Vemos levadura en la cerveza. Vemos levadura de polvo. Y Jesús en este momento, al lado del mar, habló a esta multitud. Recuerda que en muchas de estas parábolas Jesús estaba al lado del mar hablando a la multitud, a estos discípulos que estaban con él, y se aprovechó ese momento para compartir con ellos algo espiritual, algo del cielo, usando algo que ellos conocían. Y Jesús comparaba la levadura con el reino de los cielos. Como dice el versículo 33, dice: el reino de los cielos es semejante. No está diciendo que el reino de los cielos es levadura, está diciendo que es semejante. Está dando una comparación entre el reino del cielo y esta levadura que realmente hace cambio cuando se pone en este sentido, en esta harina. Hace este cambio. El resultado, la importancia, quiero entender la importancia de esta parábola. La importancia de esta parábola es lo que hace la levadura y también el reino de Dios, pero más el efecto, el resultado que hace
la levadura cuando se mezcla con la harina y el propósito, y eso llevar ese proceso a algo espiritual en nuestra vida o aún hablando del reino de Dios, el reino de los cielos. Ahora, yo me recuerdo muchas veces cuando usamos levadura, nosotros lo llamamos yeast en inglés. Nosotros a veces antes, no hace tiempo que lo hacemos, pero hacemos pizza, homemade pizza en la casa. A veces la pizza que hacemos en la casa es mejor que Little Caesars. ¿No está Alex? No quiero ofender a Alex. Alex está abajo escuchando. Alex ahora trabaja para los Caesars y es la compañía de él ahora. No quiero ofender la pizza de ellos. Nosotros comemos Little Caesars casi todos domingos y los sábados con los jóvenes y es pizza buena. Pero no hay nada que tú en tu casa preparar esta masa y para hacer una pizza cuadrado, una pizza. Me gusta mi nombre, ¿verdad? Cuadrado, o redondo, lo que sea, o cualquier shape que tú quieras hacer. Pero tú la preparas y tú puedes poner los toppings que tú quieras. Pepperoni, mushrooms, acapurria, lo que tú quieras poner, hasta cucaracha si quieres poner ahí dentro. Pero tú tienes esa opción de ponerla ahí y tú empiezas, no puedes hacer la pizza rápidamente, tú tienes que preparar la masa, ¿verdad? Con la harina y después poner la levadura, el yeast, y después toma unos 4 horas para que esa levadura empiece a trabajar y la harina se empieza a crecer a un momento que nosotros podemos usarlo para, no sé si ha preparado pizza, pero parte favorito mío es cuando tú coges esa masa y empiezas a tirarlo en el cielo para tratar de doblarla, ¿verdad? Me cogió un tiempo el abuelo de los niños, de parte de Sonia, pues era un pizzarero, no sé cómo se llama, pizzero. Y él trabajaba y él podía tirar eso hacia arriba. Y yo traté una vez y donde quedó el techo. Y tenía como una escalera para quitar toda esa masa de techo. Pero es bueno, después tú lo preparas y lo pones redondo y empiezas a cortar los vegetales, lo que tú quieres. Si está en dieta, pues vegetales, si no, pues cosas que tienen grasa para poder tener esta pizza. También nosotros hacíamos pan a una máquina, un bread maker que tú podías poner la masa, prepararla y ponerla en esta máquina y coge unos cuantas horas para que ese pan se prepare. Pero qué bueno es cuando tú saques ese pan de ahí y le pone mantequilla y están tan calientes. Anyway, cuando se vaya a casa va a pasar a la panadería y dice, yo quiero pan ahora, después hablando de levadura. Pero son cosas que nosotros preparamos. No sé si ha preparado pizza o pan desde el principio y sabe ese proceso de esta levadura en la harina y lo que hace. Y eso que estamos hablando, el proceso de la levadura en esta harina. Vemos también que la levadura en la Biblia, cuando se mencionaba, nunca fue algo bueno. Aún en la Biblia se menciona el ejemplo de levadura con el pecado. Quiero darte 4 ejemplos en la Biblia cómo levadura fue usada o describido por los escritores en el Nuevo Testamento, mayormente Pablo y Lucas y Mateo, y cómo ellos describen como ejemplo levadura. Primero vamos a empezar ahí en Lucas capítulo 12, puedes seguir conmigo en estos versículos para que tú veas también la manera que se usó levadura, puedo decir negativamente, ¿verdad? En el sentido de una comparación de levadura con el pecado. Lucas capítulo 12, versículo 1. En la última parte, ahí Lucas está diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos.
No estaba hablando de la pizza de ellos o de pan, estaba comparando levadura con algo que ellos estaban haciendo. Aún dice ahí en ese mismo versículo, ¿qué es la hipocresía? Estaba comparando la levadura a algo que los fariseos estaban haciendo que no agradaba a Dios, aún podemos decir un pecado. Después vamos a Mateo capítulo 16, versículo 12. Mateo capítulo 16, versículo 12. Dice Mateo ahí, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Ahí está comparando esta levadura con esta falsa doctrina que los fariseos y los saduceos estaban haciendo. Número 3, vemos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 a versículo 8, otro ejemplo de la levadura y algo negativo o un pecado que estaba comparando Pablo aquí a la iglesia de Corinto. En capítulo 5, versículo 6 a versículo 8 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es una pregunta en versículo 6. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de, aquí vemos, malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí aún está comparando panes sin levadura en una manera positiva, sinceridad y verdad. Después la última, aún un versículo que nosotros conocemos en Gálatas capítulo 5, versículo 9, un versículo corto que dice, un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa. Pero aún vemos aquí en este versículo en Mateo, en nuestra parábola que estamos estudiando, vemos quizás usado en una manera positiva. Y cuando los discípulos estaban escuchando a Jesús hablar de levadura, que para ellos quizás fue algo negativo. Vemos los versículos y aún las reglas que vemos en Levítico hablando de la levadura. Ellos estaban quizás confundidos. Dice, ¿cómo Dios puede comparar, ¿verdad?, levadura es semejante al reino de los cielos, algo positivo? Y para ellos fue confuso, porque en su mente levadura quizás no fue algo positivo y pues Jesús está comparándola en una manera positiva. Lo podemos y vamos a verla en esa manera. Pero no vemos aquí la interpretación dado por Jesús. Aún en versículo 33 vemos que la levadura es semejante al reino de los cielos. No vemos que en versículos después del versículo 33 explica qué es el significado de levadura y el reino de Dios. Aún los discípulos no pidieron como en las parábolas anteriores, cuando Jesús, después de hablar con la multitud, los discípulos le dijeron, ¿qué significa esta parábola? Y después vimos algunas parábolas donde Él explica y le dijo a ellos, esta semilla significa esto, esta parábola significa lo siguiente, pero aquí no hay significado, ni los discípulos quizás no estaban ni pendientes o maybe conocían, pero no preguntaron el significado. Eso nos lleva a nosotros a decir, pues, que es esta comparación, que es el significado de la levadura.
a este reino del Señor. Los discípulos estaban escuchando y este significado, que no hay, creo, una definición claro, pero por su contexto podemos ver anterior. Creo que quizás vas con la parábola de la semilla de mostaza y vemos el contexto. Quizás podemos ver un poquito más claro en lo que realmente estaba hablando Jesús a esta multitud y a los discípulos. Versículo 33, otra vez, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Ahora vemos esta mujer preparando, ¿verdad? La harina, ¿verdad? Y poniendo dentro de ella esta levadura. Dice, y escondió, ¿verdad? No puso la levadura encima, lo puso en medio de la harina que ella estaba preparando y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ya yo he escuchado y he tratado y leído diferentes comentarios y creo que cada comentario me dijo algo diferente sobre lo que ellos piensen. Yo te voy a dar algunos detalles en ejemplos, aún aplicaciones que podemos sacar de esta parábola, pero aún escuché algo de esta mujer y los 3 medidas y cómo eso era parte de los sacrificios que ellos hacían en parte de 3 y habían cosas que muchos, yo decía, yo creo que no significa eso, pero algunos tenían significado. Aún en la última parte, esta palabra leudado, significa, se ve aquí en la última palabra en versículo 33, hacer fermentar la masa de levadura. ¿Se recuerdan la parábola la semana pasada de la mostaza? Vemos ese ejemplo. El reino tuvo un crecimiento grande. Un grano de mostaza pequeño, algo sumamente pequeño, pero el resultado es que tenía o creó un árbol tan grande que dice que aún los aves venían para hacer su hogar ahí y descansar. Ahora llegamos y aún ese crecimiento fue algo externo, ¿verdad? Este grano de mostaza y el árbol fue algo externo que nosotros podíamos ver, pero en la levadura vemos un crecimiento interno, algo intenso por dentro. Aun cuando vemos los dos, y creo que quizás van juntos estas dos parábolas en la aplicación. Uno, Dios está enseñando una grandeza, el reino de Dios, como empieza algo pequeño y Dios empieza a trabajar y lo convierte a algo grande, y aún se puede usar en el Evangelio como lo usamos la última vez, y aún podemos usar el Evangelio en esta levadura y como el semejante al reino de Dios. Pero ahora la levadura es algo interno. Recuerda que esta mujer estaba poniendo la levadura dentro, en medio, escondiendo. Nos lleva a nosotros a hacer una aplicación interior entre nosotros. El crecimiento empieza desde por dentro. Hermanos, cuando nosotros crecemos en el Señor y estamos aprendiendo y leemos la Biblia, es un crecimiento que viene interno. Algo que Dios trabaja en mi corazón, en mi mente, y después aún podemos decir que el resultado va a salir externo en la manera que nosotros vivimos, en la manera que nosotros hablamos, vemos eso, pero empieza eterno. La levadura empieza interno, pero después el resultado es externo y vemos el pan. Y se puede comer el pan. Te voy a dar algunas interpretaciones o un sentido, quizás algunas aplicaciones sobre esta levadura y el reino de Dios para nosotros ver diferentes partes y cómo podemos aplicar esta parábola. Primeramente, la iglesia es afectada de la levadura del mundo. ¿Okay? Quiero hacer una aplicación en esa manera usando la levadura del mundo, porque la levadura
aquí es algo negativo, como aún se usó en el Nuevo Testamento. Y cada iglesia, la levadura del mundo, el pecado del mundo, tenemos que estar cuidado que ese pecado no entre en la iglesia. Pero aún eso, vemos que en la iglesia, porque la iglesia no es perfecto y hay pecado en la iglesia. En cada iglesia hay personas que son celosos, hay chismosos, hay mentirosos en la iglesia. Los que roban, a veces hay iglesias donde en liderazgo o se roban la ofrenda, a un robo, algo así, hay inmoralidad en la iglesia. Y esas cosas van a pasar hasta que Jesús venga otra vez. La iglesia no es perfecta. No es perfecta porque yo estoy aquí, yo soy pecador. La iglesia no es perfecta porque tú estás aquí y tú también eres pecadora o pecador. No podemos dejar el mundo, la levadura del mundo que aún podemos decir empieza por dentro y podemos permitir el pecado dentro de la iglesia donde empieza en el núcleo de la iglesia y puede causar en meses o quizás años algo grande. Mucho daño que puede causar en la iglesia. Pero siempre empieza como la levadura, algo pequeño. Esta masa que esta señora en versículo 33, estos 3 medidos, cuando tú lo ves, es una gran cantidad. Y ella usó solamente una levadura pequeña, un tamaño pequeña para después permitir que esta harina puede crecer. Y sabemos que solamente el pecado empieza pequeño, pero si lo dejamos manifestar y lo dejamos dentro de la iglesia en este sentido, sin nosotros controlarla, puede hacer gran daño si no estamos cuidados. También, número 2, podemos usar como otra aplicación, el cristianismo es la levadura del mundo. Tenemos que llevar el evangelio al mundo. La levadura siendo el evangelio y nosotros la llevamos a este mundo y empezamos poco a poco, empezamos ahí casa por casa y después en un momento el evangelio está pasando por todo Mayagüez, a todo Puerto Rico, igual la levadura que transforma el pan. Cuando tú pones levadura en la harina y empieza a transformarse hasta que llegue a este pan para después prepararlo a cocinar en el horno. La levadura transforma. Y cuando hacemos esta aplicación, estamos diciendo que la levadura del mundo transforma la iglesia si no lo sacamos. Podemos decir ahora el cristianismo es la levadura del mundo y transforma el mundo. El evangelio es poderoso para cambiar el mundo. El reino de Dios que es poderoso afecta todo que toca. La levadura afecta la harina y afecta el crecimiento y el cambio que vemos de algo pequeño a algo que se puede comer. Recuerda que la levadura escoge tiempo para subir a unas 4 horas. Una vez que tú pones la levadura en la harina, coge tiempo y poco a poco tú lo puedes mirar y tú ves subir poco a poco. Hermanos, también el pecado coge tiempo para destruir una persona. Empieza con algo pequeño, la levadura del pecado entra en una persona y después coge tiempo para manifestar o tiempo para arreglarse en el cuerpo para después salir y causar destrucción. Pero aquí el cristianismo, que es levadura, empieza pequeño y también se transforma el mundo. El pan es el mundo, la levadura es el evangelio. Nosotros estamos en aún este proceso ahora. Nosotros ahora estamos llevando el evangelio al mundo. Poco a poco nosotros los sábados salimos a evangelizar y compartir el evangelio con otros. Nosotros predicamos en la iglesia cada servicio y predicamos el evangelio.
Iglesias por todo el mundo está predicando. Aún en este proceso, la levadura ya está empezando en este mundo en las predicaciones de las iglesias. Es un proceso. Hasta que Jesús venga otra vez, se termina el pan. Se termina el proceso de crecimiento, la transformación que causa esta levadura. La levadura trabaja poco a poco hasta que Jesús venga otra vez. El evangelio sale poco a poco hasta que Jesús venga otra vez. Y nosotros tenemos que ser la levadura a llevar el evangelio al mundo. Nosotros mismos llevamos el evangelio. Nosotros mismos somos que llevamos para hacer este cambio de estas personas que Dios hace en ellos, pero aún podemos decir que nosotros somos la levadura y llevamos ahora el evangelio al mundo. El pan se va a terminar de levantar, de terminar este proceso cuando Jesús venga otra vez. Quiero que vea otro, como Lucas describe esta parábola. Recuerda que Mateo habla de esta misma parábola, pero quiero que vea lo que Lucas dice, unas palabras quizás un poquito diferentes. Lucas capítulo 13, versículos 20 y 21, solamente para que vea la diferencia, la comparación entre Mateo y Lucas en lo que ellos vieron Jesús decir y hablar a la multitud y estos discípulos. Lucas dice en capítulo 13, versículo 20 y 21, y volvió a decir, recuerda, Mateo dice otra palabra a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Versículo 21 dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Ahí vemos, aunque es igual, tiene el mismo sentido, la levadura es semejante al reino de Dios, pero vemos algunas palabras que Mateo usó que Lucas no usó en ese versículo. Quiero también que vean esta parábola en su vida personal. Nosotros vimos cómo afecta la levadura del mundo a la iglesia. Vimos cómo la levadura en el cristianismo va al mundo y compartimos el evangelio para el reino de Dios. Pero quiero que lo vea algo personal. Cuando ponen levadura en su vida, va a crecer. Levadura siendo la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, la levadura, pues empieza a ayudarnos a crecer dentro de nosotros. Necesitamos, y ese es un proceso. La levadura es un proceso para crecer, y aún en nuestra vida el crecimiento es poco a poco. No vamos a ser perfectos, Filipenses 1:6, hasta que Jesús venga otra vez. El pecado en nuestra vida, también si lo hacemos algo personal, el pecado en nuestra vida crece como la levadura. La levadura siendo el pecado, cuando el pecado entra en nosotros y lo permitimos en nuestra vida, pues el pecado empieza en nuestros pensamientos, en el corazón, empieza a trabajar. El pecado siempre empieza pequeño y después aumenta. Y después afecta a otros, afecta a los familiares, afecta a nuestra vida espiritual, afecta a la iglesia, afecta a otros. La levadura crece lentamente, es un proceso lentamente que esta levadura hace. Igual la levadura del pecado cambia la vida de un cristiano. Nosotros cambiamos por las cosas que permitimos. Las cosas que influencia o da influencia en nuestra vida. ¿Qué estamos llenando nuestra mente y corazón? ¿Qué cosa o qué levadura estamos permitiendo en nuestro cuerpo
que está llenando nuestra mente, llenando nuestro corazón. ¿Qué estamos permitiendo en nuestra vida? ¿Qué pecado estamos permitiendo? Estoy usando levadura como ejemplo en esta parábola, levadura siendo el pecado, pero ¿qué estamos permitiendo en nuestra vida para dominar a nosotros? ¿Qué determina dónde tú vas? ¿Qué determina lo que tú piensas? ¿Qué determina lo que tú dices? A veces es otra persona por estando con ellos y no son un buen ejemplo para nosotros y quizás no son cristianos y nosotros todavía pasamos tiempo con ellos. Ellos no siendo cristianos, nosotros siendo cristianos, puede afectar nuestros pensamientos, donde nosotros vamos, lo que decimos, y tenemos que estar cuidado. El pecado es como levadura que crece por dentro. Levadura empieza por dentro y toma tiempo, el crecimiento toma tiempo. También podemos decir que debemos dejar la levadura de la palabra en nuestra vida, la levadura siendo la palabra de Dios. Debemos leer la palabra y dejar que trabaje en nosotros. La palabra como levadura sigue creciendo en nosotros. Cuando venimos a las predicaciones y cuando tenemos nuestro tiempo con el Señor cada día, pues estamos permitiendo que la levadura de la palabra empieza a crecer poco a poco en nosotros. Y va a seguir hasta que Jesús venga otra vez. La levadura es semejante al reino de los cielos. Mira versículo 34, terminamos con esto. No tiene nada que ver con esta parábola, pero es algo que Mateo habla sobre las parábolas. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, a los que estaban presentes, la multitud, los discípulos. Y sin parábolas no les hablaba. Interesante que Jesús, cuando estaba enseñando, usaba esta forma de enseñanza. Parábolas. Continúa aquí en versículo 35, Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aún muchos piensan que fue Isaías, porque vemos muchos versículos en la Biblia que dice que dicho por profeta, y mayormente una gran cantidad es algo que Isaías dice, pero este versículo se encuentra en los Salmos, Salmo capítulo 78, versículo 2, donde dice estas palabras, abriré mi boca en Proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Hablando del Evangelio, algo escondido que Dios reveló más antes en el tiempo que Dios deseaba en el Nuevo Testamento, para que ellos vean el Evangelio que Jesús iba a hacer por ellos, algo revelado. Y Dios habla sobre eso en el Nuevo Testamento, y Pablo aún habla sobre esos, revelando lo que era escondido, hablando del Evangelio. Aquí tenemos esta parábola, versículo 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Tomamos esos diferentes ejemplos en nuestra vida para que nosotros podamos ver el significado. El propósito es ver el propósito de la levadura, el proceso de la levadura, y cómo ese proceso aún se puede aplicar al pecado en nuestra vida, al crecimiento espiritual en nuestra vida, y cómo afecta a la iglesia y cómo el cristianismo sale en esas diferentes maneras. Esta noche, como aplicación, algo personal en nosotros, no deje la levadura entrar en su vida. No deje el pecado entrar y mantenerse y coger ese tiempo como tiene el tiempo de la levadura para destruir nuestros pensamientos, nuestro corazón, aún para después lo que sale de nosotros, el resultado es algo que no va a agradar al Señor.
La próxima semana tenemos otra parábola que también es pequeña y vamos a ver y sacar también aplicaciones de esa. Podíamos ser uno o dos a la vez, pero quería solamente quedarme en esta parábola y tratar de disfrutar una sola vez cada servicio. So, vamos a estar en pie, vamos a orar y terminar este servicio y aún pensar en esto esta semana, pensar en la levadura y aún preguntarnos ¿qué levadura está en mi vida que yo estoy permitiendo entrar y permitiendo aún destruir dentro de mí? Y algo positivo y llevar la levadura a sus vecinos, la palabra de Dios, para que ellos también conozcan al Señor. Señor, gracias por este tiempo que nosotros podemos entrar y ver esta parábola. Un versículo solamente, hablando de la levadura. Y Señor, aunque no vemos una explicación de la levadura, aún sabemos que es semejante al reino de los cielos. Aún podemos sacar aplicaciones y aún en contexto mirando la semilla de la mostaza y la grandeza. Después ahora algo interno en la levadura. Nos lleva a nosotros sacar aplicaciones de nuestra vida personal, lo interno de nosotros y qué afecto el pecado puede tener, como la levadura tiene a la harina y el tiempo de ese proceso también el pecado hacia nosotros. Pero también, Señor, que la palabra que podemos decir aún levadura en esta aplicación puede entrar en nosotros para que puede tomar ese tiempo para nosotros crecer en ti y conocerte más. Y sabemos que no vamos a ser perfectos hasta que el día que tú vengas y esa levadura va a seguir trabajando en nosotros y te damos gracias por eso. Ayúdanos a pensar en esto en esta semana y dándote gracias por enseñándonos en este día en el nombre de Jesús. Amén.